Vamos a buscar en el libro de los Hechos y nos vamos a acercar al capítulo 13 ahora. Vamos a dar inicio a este capítulo y mi intención es por lo menos llegar hasta el versículo 12. Entonces vamos a dar lectura a esta porción de la Escritura. Ya hemos visto lo que ha sucedido en el capítulo 12, en donde hay un hombre que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y eso solamente me recuerda en el Antiguo Testamento. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, y el final que vemos de este hombre fue un fin trágico, un fin doloroso, un fin horrible, comido por gusanos. Y luego, después de que todo eso sucede, después de terminar el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y vamos a dar de continuo la lectura en el capítulo 13. Y recuerden, la Biblia no fue escrita originalmente como nosotros la tenemos dividida en capítulos. Entonces, por eso, cuando yo termino un capítulo y voy a abordar el otro, siempre me gusta empezar por lo menos con los dos últimos versículos, porque nos da una idea general de cómo esto, o de la narrativa que trae la escritura o la porción que estamos leyendo. Entonces, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, capítulo 13, versículo 1, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, esto era una costumbre, o era su estilo de vida, o era el sentido de la comunión que ellos tenían, la dependencia que ellos tenían en el Señor. En el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, otra vez, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, ya esto lo vimos al final del capítulo 12, a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago. Ese se llamaba Barjesús, es el mismo Barjesús, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, y estas palabras son fuertes: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, y serás ciego
y no verás el sol por algún tiempo. ¿Y qué sucedió? E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar. Señor, bueno, te damos las gracias por el mensaje de tu palabra, por lo bueno y lo misericordioso que eres al permitir que nos congreguemos, Señor, como iglesia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe. Y sobre todo, Señor, nosotros entendemos que afuera hay un ambiente convulsionado, hay, Señor, temor en mucha gente. Y pareciera, Señor, que esto es algo nuevo, pero lo cierto es que esto ha sido a través de la historia, en donde el príncipe de este mundo, Señor, ha cegado el entendimiento de muchos, apartándoles de la fe, gobernando, Señor, la mente y la voluntad de aquellos que están en eminencia, y de esa manera poder tener el control, Señor. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos en nuestro contexto. Y a través de todo ese temor, Señor, lastimosamente aún, muchos de aquellos que dicen ser tus hijos han caído ahí. Y el temor ha infundido sus mentes, sus corazones, cuando en realidad tú gobiernas, tú tienes el control de todo, tú sabes, Señor, nuestros caminos, tú conoces nuestro levantar, nuestro acostar, tú conoces nuestra mañana, Señor, tú conoces nuestra noche, tú conoces, Señor, lo que ha de ser de nosotros. Pues estamos, Señor, en este mundo como peregrinos nada más. Así que, Señor, a nosotros permítenos que al estudiar tu palabra y al exponernos a ella, Señor, no negociemos por ningún motivo. Aún así, no convenga para mí las cosas que suceden, aún en medio de esas cosas. Yo te ruego que me ayudes, como dijo Pedro, porque nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como dije, Señor, aun que las cosas temporalmente no me convengan, no me permitas negociar tu verdad. No me permitas, Señor, acomodarme a la conveniencia. Por favor, aleja de nosotros, Señor, toda clase de inmundicia, todo tipo de mundanalidad, Señor. Aléjanos. Porque acabamos de cantar, Señor, que un día esperamos verte, pero ¿cómo eso luce en mi vida? Cuando hay temor en mí y cuando yo te desobedezco por causa de ese temor. Por eso, Señor, danos la valentía que esta iglesia tuvo. Una vez más te pedimos eso. La valentía, el valor, la obediencia que esta iglesia primitiva, la cual nosotros ya llevamos meses estudiando, que ellos, Señor, nos sigan ayudando a entender, que tu palabra nos ayude a entender que mientras este mundo está bajo las manos del maligno, Señor, no podemos confiar en una palabra humana y peor aún, en una sociedad, en una cultura de espaldas a ti.
Ayúdanos, Señor, a confiar aún más en ti. Dale, Señor, fortaleza al debilitado. Dale fortaleza, Señor, al que está temeroso. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a serte fiel hasta el final a ti. Porque yo no quiero, Señor, acomodar el mensaje porque tengo miedo a algo o a alguien. Porque un día tú llamarás a cuentas. Tú llamarás a cuentas a todos. Y todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, que tu Espíritu Santo obre una vez más de una manera poderosa y milagrosa como lo hizo en la iglesia primitiva, y que nosotros podamos caminar y navegar con la bandera del cristianismo con todo valor, con toda entrega, con toda obediencia, con todo temor y con toda alabanza al Rey de los siglos, al inmortal, al invencible. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos acercamos entonces al capítulo 13, donde vemos a la iglesia a la cual el Señor diseñó. Una iglesia que Él diseñó. Esa es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Él es quien la construye. Él es quien ha puesto los fundamentos. Él tiene planes precisos para su edificación y para su operación. Y hemos visto suceder cosas a medida que hemos ido avanzando en el libro de los Hechos. Y una de las cosas que hemos visto y que en lo personal me ha enseñado mucho, en lo personal me ha enseñado mucho, y es mi esperanza, que también es mi oración para cada uno de nosotros. Y es mi esperanza en mi propia vida y para la vida de la iglesia, que aplaste algunos ídolos que nosotros mismos nos hemos inventado acerca de la iglesia. Hay ídolos que nosotros nos hemos inventado acerca de la iglesia del Señor. Y es que a través de los años ha habido una infiltración que va y viene entre la cultura y entre la iglesia. Y es algo que hasta el día de hoy sufrimos y lo tenemos frente a nosotros. La iglesia con mucha frecuencia se ha visto afectada por la cultura y ha dejado de ser en su esencia pura lo que Dios quiso que en su diseño original fuera. Ha sustituido rituales por la realidad. Ha pasado de ser una institución en vez de vida. Ha pasado de ser un negocio en vez de un cuerpo vivo. Ha pasado, y esto es lo más triste y eso es lo que vamos a ver más adelante, ha pasado de ser un pulpitismo profesional, auspiciado o patrocinado por un montón de espectadores dormidos, en lugar de ser un organismo ministrador, y que de alguna manera, a medida que estudiamos este libro de los Hechos, estamos derribando ídolos acerca de la iglesia que es muy posible que nosotros mismos teníamos, o en el peor de los casos, aún tenemos. Y nuestra oración, y es mi oración, que el Señor nos siga enseñando a través del estudio consecuente de este libro, y al llegar a las bases de lo que la iglesia del Nuevo Testamento estaba llamada a ser. Y no es cierto que nos hemos creado ídolos de la iglesia. Hemos confundido tanto lo que la iglesia, o el real llamado de lo que la iglesia fue diseñada, o para la cual fue diseñada por el Señor. Y sabemos que es cierto, los tiempos cambian, el contexto
obviamente ha cambiado. El contexto de la iglesia primitiva no es el mismo que nosotros tenemos. Pero los principios no cambian. Y a medida que vemos a la iglesia alrededor, que nos rodea, nuestro contexto, hay muchas cosas que nosotros correctamente podríamos juzgar de ellas o podríamos argumentar de ellas, y posiblemente vamos a darnos cuenta que hay dos extremos. Uno de ellos es que hay una maquinaria religiosa que se ha convertido en un gran negocio para muchos. Hemos visto esta maquinaria religiosa y se ha convertido en un gran negocio que entretiene, que distrae, que se reproduce y que su éxito se mide por el número de las personas que están ahí. Vaya menuda coincidencia. Creemos que el éxito de un lugar o de una iglesia se mide por el número de las personas que están ahí. Pueden haber cuerpos informados, pueden haber sido bautizados, pueden haber sido enseñados a entregar un sobre con dinero cada domingo, y si su edificio tiene más cuerpos que el otro, entonces ese es exitoso. Y ahí está el gran negocio bajo la sombrilla de la iglesia, que por supuesto es ajena al concepto de un organismo vivo que opera en la naturaleza de los dones del Espíritu Santo y en las responsabilidades de cada creyente en cuanto al compañerismo dentro de la comunidad de creyentes. Eso es por un lado. Y por el otro lado tenemos el otro extremo. La iglesia cree que tiene que estar involucrada en reformas sociales. No cree en la realidad que su llamado primordial y principal es la predicación de la palabra de Dios. Cree que la iglesia tiene que predicar de economía, tiene que hablar de política, tiene que hablar de autoestima, que tiene que hablar de cuestiones sociales, culturales y todas estas cosas. Está envuelta en movimientos civiles. Sus pastores andan levantando carteles en estos días. Y cuando hablamos del tema que ahora nos ocupa nuestra mente en nuestro alrededor, yo no puedo, tengo que tener prudencia, cuidado al hablar de esto, pero mi postura de ahora es la misma postura que yo he tenido durante los últimos 15 o 20 años. Que yo no me yo no me puedo acomodar a mi conveniencia e ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Hay una ley que ha sido quebrantada. Entonces, eso me haría a mí alguien que va en contra de las Escrituras. Y ahora tenemos gente que está predicando de economía, de política, envuelta en movimientos, como dije, sociales, pastores. Ahora están asoleándose ahí, levantando carpa, gritando el nombre de hombres. Y estos pastores están colindando con el paganismo. Pecan voluntariamente en contra de la luz, siguiendo a sus falsos profetas y a sus falsos maestros. Se preocupan, o su preocupación, son cuestiones civiles, no las almas de los hermanos a los quienes están llamados a enseñar o a ayudarles a crecer en el Señor. Si no hay una realidad en su teología, si no hay una verdad en su teología, si no creen que la palabra de Dios es suficiente y completa e inerrante y perfecta, si no conocen quién es Jesús y no permanecen firmes en la realidad de quién es Dios,
solamente queda vivir en un engaño. Solo queda entonces entretener a un montón de gente que se levanta cada domingo y se va por la mañana, pero no saben a lo que van, a ser entretenidos, a engañarse a ellos mismos. Y que al final se estarán enfrentando a la realidad que afirmaban conocer a Dios, pero que Dios nunca los conoció a ellos. Esa es la realidad de lo que hemos visto a lo largo del libro de los Hechos, en los capítulos del 1 al 12, hasta donde Pedro nos acompañó. Y en este capítulo 13 vamos a hablar acerca de la iglesia de Antioquía, que vimos en el capítulo 11, y vamos a decir que qué principios salen del texto que podemos aplicar a nuestra propia vida y a la vida de nuestra propia iglesia. Vimos en el capítulo 11 que la iglesia de Antioquía, la primera iglesia gentil, fue establecida en una ciudad altamente pagana, y esta congregación fue una iglesia efectiva. Dentro de ese paganismo, la iglesia fue efectiva y fue una iglesia que se movió, avanzó, y dice en el capítulo 11, versículo 24, y una gran multitud fue agregada al Señor. Eso era lo que la iglesia en Antioquía era, una iglesia entregada al estudio de la palabra. Una iglesia que crecía en el conocimiento de la Escritura. Entonces llegamos al capítulo 13, versículo 1, y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Hace 2 semanas yo mencioné que era la labor de estos profetas. Y obviamente lo que nosotros conocemos como profetas en nuestros días es aquel que habla en nombre del Señor y lo habla de una manera fiel. Lo que el texto dice, lo que la palabra dice, está haciendo una labor en un sentido profético, pero no con algo nuevo, novedoso o una revelación fresca y empieza a hablar. No es en ese sentido que habían profetas y maestros. Eran hombres comprometidos con la enseñanza de la Escritura. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Miren quiénes estaban en esta iglesia en Antioquía: profetas y maestros. Bernabé. Ya nosotros vimos quién era Bernabé, y el significado de su nombre es el hijo de consolación. Simón, el que se llamaba Níger. Lucio, que era de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mire la planilla que tenía esta gente. Inmediatamente 5 líderes, profetas y maestros son introducidos para nosotros, y lo primero que podemos ver acá con estos hombres, y estas son las aplicaciones, hermanos, que yo quiero que tomemos en consideración para la aplicación de nuestra propia vida y para la aplicación de nuestra propia iglesia. Podemos ver acá que es un ministerio efectivo porque está conformado por hombres que son espirituales. Ese es el latido y esa es la llave del ministerio de la iglesia. Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y estos eran movidos y eran guiados y eran motivados a hacer lo que hacían por el Espíritu Santo. Y más adelante ya vamos a llegar en donde este texto de Hechos 13 es fundamental para hablar de muchos hablan de la obra misionera, pero no solamente de la obra misionera, sino también para el llamado pastoral. Porque es bien fácil sentir ahora en la mañana, yo me levanto ahora temprano y ahora digo, bueno, tengo cierto conocimiento. ¿Qué me impide que yo quiera ser pastor?
Y ahí tenemos gente que llega a una iglesia y dicen, yo tengo el llamado. Y lo que me están diciendo a mí es, le quiero ayudar. Quiero predicar, quiero púlpito. Pero hay algunos parámetros bíblicos, hay una enseñanza bíblica a la cual a nosotros nos tiene que llevar a entender cómo es que eso se lleva a cabo. Entonces tenemos ahí como primera aplicación que estos 5 líderes, profetas y maestros que son introducidos para nosotros, lo que podemos ver acá, que son hombres guiados por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia está conformada por hombres espirituales, por hombres que reflejan a Cristo, por hombres que son movidos por el Espíritu. Dice el versículo 13, ¿qué era lo que hacían? Perdón, capítulo 13, versículo 2. ¿Qué era lo que hacían estos hombres? Ministrando estos al Señor y ayunando. Esa era su labor. Eso era lo que ocupaba su día a día. Eso era lo que ocupaba su mente. Entonces dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo una vez más está confirmando lo que dice el capítulo 20, versículo 8 de Hechos. Capítulo 20 de Hechos, no recuerdo exactamente el versículo, pero ahí está una vez afirmando lo que dice acerca del llamado, que no es un deseo únicamente nuestro, sino que tiene que haber un llamado divino. Estos hombres están orando, la gente era guiada por el Espíritu Santo. Entonces primero eran mentes espirituales, lo que vimos en el versículo 1. Segundo, su ministerio era espiritual en el sentido que eran guiados por el Señor. No se preocupaban en elaborar programas cada domingo, en actividades superficiales para entretener a la gente. Se preocupaban por el crecimiento de las almas, ministraban y oraban al Señor. Eso es lo mismo que encontramos en el capítulo 6 de Hechos, en donde tienen la necesidad de buscar a diáconos, porque ellos no podemos dejar la palabra y la oración, y es necesario que se levanten hombres, diáconos, para servir a las mesas, en lo que nosotros nos ocupamos de la oración y de la palabra. Lo mismo acá. Se preocupaban por la palabra y por la oración. Más adelante en el versículo 2 dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, primero eran hombres espirituales. Segundo, tenían ministerios espirituales. Y eso, como tercer elemento, resulta en una misión espiritual. Hay una misión que hay que cumplir porque hay un llamado en esa misión. Y eso es hermoso ver cómo esta congregación en Antioquía, que tenía como a uno de sus líderes, que eran Pablo y Bernabé, y el Espíritu, quien los gobernaba. Y el Espíritu les dice, voy a usar a estos 2 hombres. Les tengo algo que encargar, apártenmelos. ¿Y qué dijo la congregación? No, ellos son de los mejores líderes que nosotros tenemos. No, los queremos mucho. Mire cómo nos entretienen estos hombres. No. ¿Hubo oposición de la congregación? ¿Hubieron cuestionamientos que ellos hicieron? No, ¿qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que podemos, no sé, imaginarnos la respuesta que esta iglesia tuvo cuando el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para una labor que yo les he encomendado? ¿Qué dijeron? Por supuesto, solo déjennos seguir orando y ayunando, déjennos que les impongamos las manos. ¿Y sabe qué? Luego lo vamos a despedir. Eso es lo que encontramos en el versículo 3 del capítulo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? No se opusieron.
sino ayunaron, oraron, les impusieron las manos y les dijeron, vayan con Dios. Los despidieron. Vamos a orar con ellos y vamos a orar por ellos, y luego los enviaron. Entonces, versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 2 hombres están siendo enviados. Hay una preocupación, pero la preocupación, como ellos la enfrentan, es con oración. Han impuesto las manos sobre ellos, han confirmado su llamado, han confirmado el llamado que el Espíritu Santo les ha hecho. En el Antiguo Testamento, usted recuerda cuando los levitas fueron ordenados en el capítulo 8, y que todos los representantes de las demás tribus pusieron sus manos sobre ellos, que de alguna manera eso quería decir que se estaban identificando con ellos. Lo mismo sucedió, se recuerdan en el relato de Moisés, que estaba traspasando el liderazgo a Josué. De la misma manera, puso sus manos sobre él y le dijo, creo en lo que estás haciendo, estoy contigo. De manera que con esa acción de imponer las manos estaban diciendo, es cierto, yo estoy de acuerdo, esto es un llamado divino, no es el resultado de un deseo personal de su corazón, no, hay un llamado de parte del Espíritu para con estos. Entonces, impongámosle las manos y oremos. Y en la actualidad nosotros vemos el daño que el deseo egoísta y personal de un hombre puede causar en una congregación. Yo recuerdo cuando a mí me llaman y me preguntan, mire, vamos a hacer algo ahí en una iglesia en Los Ángeles, y yo pues sin ningún tipo de entrenamiento ni nada, yo dije, no. Yo estoy estudiando, yo estoy ahí y la obra se abre por otros medios que no vale la pena mencionar. Pero a los 5 años yo vuelvo a recibir otra llamada y a mí me dicen, mira, sucede esto y pasó esto. Yo tenía mi iglesia. Ya en ese tiempo yo ya había recibido cierto entrenamiento y había recibido cierta escuela, y ya a los 5 años pues me vuelven a llamar y me vuelven a insistir, y yo digo, yo tengo mi iglesia. Me acerco a mi líder o al pastor en ese tiempo y yo pues le consulto y yo le pido, yo le digo, yo quiero poner mis dones en operación. ¿Y qué es la respuesta que yo recibo? Lo más que yo puedo hacer es ayudarle que alquile algo y ponga su iglesia. Entonces, obviamente es como poner un tropiezo, poner un freno a algo que tal vez Dios quería hacer. Entonces, orando y considerando la invitación que se estaba haciendo, yo decido tratar de salir en paz de donde yo estaba, oro y digo, doy el sí a la iglesia que hasta el día de ahora estamos. No fue un deseo que yo dije, bueno, yo estuve, ya recibí ahí cierto entrenamiento, y ¿saben dónde? En tal lugar, miren que no. No fue un deseo o una decisión que tiene que ser únicamente, obviamente nosotros sabemos que para este tipo de oficios hay 2 elementos, está el llamado interno y está el llamado externo. El llamado interno es el que desea obispado, el que desea este ministerio, buena obra desea, pero es necesario, ahí empieza con los elementos. Pero esos son los elementos, el interno y todas estas cosas que menciona 1 Timoteo 3. Pero también está el otro elemento que es el llamado externo. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es lo que te apoyan en la decisión o en el deseo que estás tomando? ¿Ven algunos dones en tu vida para que ellos puedan afirmar eso que decís sentir?
Y para continuar con el relato de lo que ha sido tal vez el camino mío en la iglesia y en el ministerio, podríamos hablar acerca del tremendo daño que esa decisión puede hacer en la vida de una iglesia en donde se levantan hombres creyendo o soñando que tienen un llamado cuando no son capaces de sujetarse a nada ni a nadie. Y nosotros fuimos dañados. Porque el Espíritu Santo nunca había dicho nada. Y estos hermanos habían entendido que si el Espíritu Santo estaba llamando a estos dos hombres, obediente y contentamente tenían que ayunar, orar por ellos y despedirlos. Que el Señor vaya con ustedes. Y nosotros hemos visto el fruto que ha tenido la decisión equivocada de hombres que han querido tener y ahora los vemos de un lugar en otro. Porque no había tal cosa. Y lo digo con dolor, lo digo con pena. Entonces, los dejaron ir. Este es uno, no por decir el texto por excelencia cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de llamados pastorales, cuando hablamos de confirmaciones. Hay iglesias hoy en día que son modelo de cómo siguen este patrón bíblico. Hay iglesias que siguen al pie de la letra todos el patrón bíblico, pero por otro lado hay muchos lugares en donde lo que importa es lo que yo pienso, lo que yo siento, mi emoción, mi deseo y etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien siente un llamado, debe de haber una confirmación de la iglesia. Entonces ellos, versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, ahí está otra vez. Hablaba con un pastor amigo en esta semana y hablando del texto que me tocaba exponer ahora, me encendió focos y luces al respecto. Porque hay mucha gente también que quiere involucrarse en el área, en la obra misionera. Pero aún en eso yo creo que tiene que haber cuidado y tiene que haber oración y tiene que haber ayuno y tiene que haber todas estas cosas para ver si esa es la voluntad de Dios, la obra misionera. No es que yo voy a comprar un tiquete, me voy a llevar a mis hijos y quiero ir a conocer África o quiero ir a conocer Sudamérica para ver cómo es y no, es un deseo genuino por la predicación de la palabra, pero también, una vez más, tienen que haber elementos que afirmen ese llamado. ¿En qué condiciones voy? Se acercaba a nosotros hace unos 3 años un hombre que después que se graduó dijo que había sido llamado para ir a Sudamérica y todo eso, pero cuando le pidió a la iglesia que lo enviara, la iglesia le negó su ayuda y le dijeron, espérate, no es tiempo todavía. El hombre decidió irse y después andaba escribiéndole a otros hermanos y pastores que le ayudaran cuando no es esa la manera correcta de hacerlo. Si tu iglesia te abandera, es porque ha visto algo, es porque el Espíritu Santo ha dicho algo. Entonces, ve. Entonces estos llegan a la isla de Salamis, predicando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían a Juan Marcos como ayudante. Había muchas sinagogas operando, eso quiere decir que habían miles de judíos donde estos 3 hombres están llegando, Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Este fue un día hermoso porque la larga espera acerca de la expansión del evangelio estaba tomando lugar o continuaba tornándose en una realidad. Todo va bien. Los mensajeros de Dios sobre la tierra han empezado a desempacar el mensaje de la palabra de Dios e inmediatamente, ¿qué es lo que sucede cuando la palabra de Dios es fielmente predicada? Sucede lo que hemos visto a lo largo de los hechos, sucede lo inevitable, es un anuncio, es algo anunciado lo que sucede.
las tinieblas en vez de la cruz. Satanás inmediatamente va a venir y va a poner resistencia, y eso es exactamente lo que vemos, versículo 5. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Ven por qué había muchos judíos ahí? Había muchos judíos. Llegan hasta ahí, una ciudad plagada de adoración de falsos dioses. Y uno de los mayores falsos dioses que había era la diosa Venus, en donde ahí se llevaban a cabo orgías. Estos hombres anunciaban la palabra de Dios y Satanás inmediatamente se tenía que mover. Era lo que él hacía. Versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Y este hombre, de alguna manera, había el procónsul de esta ciudad, se hacía acompañar por este falso profeta. Versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, y mire lo que dice la Biblia de este hombre. Era un varón prudente. Y pareciera que este hombre no le llenaba lo que veía en este falso profeta, en este mago. Y mire qué decide hacer llamando a Bernabé y a Saulo. Deseaba oír algo diferente, deseaba oír la palabra de Dios. Aquí tenemos a un gobernador romano quien ha sido asignado para ser gobernador de esta ciudad, de Chipre. Este hombre era prudente. Y cuando la Biblia habla de que este hombre era prudente, lo que quiere decir, en otras palabras, es que este hombre era un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre entendido, era un buen líder, un hombre con el corazón abierto y receptivo, y que era el deseo de este hombre. ¿Se recuerdan el encuentro que Pablo tiene en Samaria con Simón el mago? El mismo acontecimiento con diferentes personajes. Este evento es un paralelo que nos muestra una vez más el choque entre el cristianismo y el poder satánico. Los dos hombres estos, Simón el mago y este Bar Jesús, los dos eran judíos. Los dos estaban poseídos por demonios. Y aquí no estamos hablando de un hombre que se quita el sombrero y que saca un conejito y una palomita de su sombrero. No estamos hablando de ese tipo de magia. Estamos hablando de magia demoníaca, de la oposición que tiene las tinieblas en contra de la luz, que con frecuencia anuncian y que su origen delante de la gente es de la falsa enseñanza, el engaño. Se erigen delante de la gente como enviados de Dios, como profetas de Dios. Y nosotros hemos visto algo de eso en la historia reciente. Hemos oído de hombres clamando ser enviados directamente de parte de Dios y terminan muriendo con mucha gente a la cual envenenan y ellos también se envenenan. Otros que al querer ser investigados por todo lo que sucede dentro de sus edificios se emboscan en contra de las autoridades y ahí están tirando balazos y balazos, y eso es lo que nos ha arrojado el pasado reciente en el estado de Texas. Nosotros pudimos ver un acontecimiento como ese en Waco. ¿Y cuál es el propósito de los enviados de Dios?
de los que el Espíritu Santo envía y escoge y capacita y todo eso. Sergio Pablo nos muestra qué era lo que estos hombres hacían. Lo que buscaban estos hombres que la iglesia de Antioquía había enviado. ¿Qué era lo que buscaba? ¿Qué era lo que estos hombres hacían? Era la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué tiene Dios que decirme? En otras palabras, la labor de los enviados por el Espíritu es guiar a Cristo a la gente y a la iglesia. Esa es la labor de los que predican, de los que el Espíritu Santo escoge. Dios está llevando el Evangelio a Chipre y donde quiera que Dios ha llevado el Evangelio, Satanás se mueve para resistirlo y para oponerse a la verdad. Y Satanás es inteligente. Nosotros cuando recibimos a algunos discipulados, uno de los primeros temas que nosotros vemos, que el mayor enemigo nuestro es Satanás y es un enemigo poderoso. Es un enemigo inteligente. Y él sabe que si controla a la gente correcta para sus propósitos, en última instancia va a tener el control de todo. La Escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo y sabe cómo controla al mundo. Lo controla a través de quienes están en eminencia, de quienes están en el poder. Y si somos honestos, no quiero hablar ni meterme en política, pero la credibilidad de los políticos alrededor del mundo hace tiempo que perdió toda credibilidad. La humanidad está bajo el control del maligno. Lo vemos en nuestro contexto cuando usted enciende la televisión, especialmente en las últimas semanas. La gente se opone a la verdad, se opone a lo que Dios ha establecido. La gente sigue a su propio corazón que es altamente engañoso y perverso y Satanás domina a través de los gobernadores de este siglo. Versículo 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. No les escuches, no hagas caso, esos son fanáticos. Todo tiene que ver con la Biblia en ellos, todo tiene que ver con la santidad en ellos. Ellos son lo que son se están engañando. Eso era lo que Elimas quería hacer, quería apartar de la fe al procónsul. Ya van otra vez para la iglesia y ya van otra vez a hablar tanto de Biblia y de Biblia que solo versículos y versículos y versículos citan ahí. Bueno, eso es lo único que podemos hacer. Hablar lo que la Biblia dice, hablar lo que el Señor dijo. La labor de los profetas en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba con los profetas, y los profetas bajaban y descendían al pueblo y venían y comunicaban lo que Dios decía. Las primeras palabras que salían de los labios de estos profetas era: así dice el Señor. Así dice Dios. Vino palabra a mí, palabra de Jehová vino a mí. Ese es lo que nosotros estamos llamados a hablar. El campo de batalla, entonces, en este caso se llamaba Paulo Sergio. Ahí hay un campo de batalla, se está librando una batalla. Y era el alma de este hombre. Bernabé, Pablo y Elimas, o Elimas. Ellos están peleando por el alma de este procónsul y por consiguiente por mucha gente que este procónsul sobre quienes gobernaba en Pafos. ¿Cuál era la lucha entonces? ¿Cuál era la lucha entonces en la iglesia primitiva? ¿Cuál es la lucha que continúa en nuestros días? Es el cielo en contra del infierno. Es la luz en contra de la oscuridad. Es Dios en contra de Satanás, hermanos. ¿Se da cuenta lo que en realidad es lo que nosotros vivimos? Es la luz en contra de las tinieblas.
Es Dios en contra de Satanás. Si nosotros vemos con tibieza lo que sucede a nuestro alrededor, de verdad hemos perdido el sentido del llamado de la iglesia. Es Dios en contra de Satanás lo que nosotros vemos alrededor. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes que están siguiendo el reino de las tinieblas? Entregados a la droga, entregados a todo tipo de inmundicia. ¿Qué pasa donde nosotros volteamos? Se ha perdido toda racionalidad porque las conciencias están corrompidas, las conciencias están cauterizadas, no hay temor de Dios. Y como no hay temor de Dios, no hay deseo de conocer lo que Dios ha establecido en su palabra. Y de hecho, y es doloroso y es penoso y lo decimos con mucho dolor, que lo que pasa con mucha frecuencia es que no conocemos a Dios, conocemos de Dios pero no a Dios. Y eso es lo que se enseña. El día de ayer, de igual manera, yo encendí una red social y me apareció un hombre que por muchos años yo me asistí a su iglesia, andaba ahí detrás de él y lo digo con vergüenza. Y que ahora al escuchar cada palabra que este hombre habla, me causa vómito. Me causa dolor. Porque no hay nada de Dios en él, no hay... Y estoy hablando de un hombre que es pastor de unas 100 gentes. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Donde quiera que nosotros volteamos se ha perdido, no hay temor de Dios, no hay el deseo de la santidad, no hay deseo de conocer a Dios a través de su palabra, no hay nada de eso. Lo que ahora prima y lo que gobierna en los corazones y en los púlpitos de las iglesias es, ¿qué te beneficia hoy? ¿Cómo te puede ir hoy mejor en el día? ¿Cómo puedes lograr tus sueños? ¿Y el alma? Y si te morís ahora, ¿qué va a suceder cuando se lleve a cabo aquella realidad que dice Hebreos capítulo 10, versículo 27? Porque de la manera que esté establecido para el hombre que muera una vez y luego el juicio, ¿qué sucede con eso? Versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo algo que muchos de nosotros no somos capaces de decir porque somos cobardes y le tenemos miedo a la cárcel o a la persecución. Pero este hombre a quien muchos quieren imitar y a quien muchos dicen que es el ejemplo para ellos, no hay una valentía como en este hombre. Él no le tuvo miedo a este hombre que decía que era mago, falso profeta. Entonces Saulo, que también es Pablo, esto es lo que necesitamos y esto es lo que alguien lleno del Espíritu hace cuando ve que la realidad, que la verdad está siendo prostituida. Esta es la eficacia y esta es la habilitación y esta es la capacidad que el Espíritu Santo da a sus hijos. ¿Qué hizo él? Fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y que si nosotros pensamos en cómo puede lucir eso ahora, podríamos decir, o a qué se refería todo lo que Pablo le dijo a este hombre. Lo que estás haciendo está mal, lo que estás predicando no encaja con las Escrituras,
los milagros que estás exhibiéndote no son obras del Espíritu Santo, sino que son obras del propio reino de las tinieblas? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y esto me llevó a pensar un poquito por un momento que estaba hablándole a un hombre, y como este hombre, Pablo, sabía que quien estaba gobernando a Bar Jesús era el propio Satanás, este hombre, Pablo, encara al propio Satanás y le dice: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Eso es lo que vemos ahora nosotros con aquellos que dicen ser mensajeros de Dios, pero están guiando a un montón de ciegos a la oscuridad. Y la obra que Dios hizo, el Espíritu Santo hizo en este evento, tuvo un efecto que tiene que tener un efecto en la vida de nosotros, en la vida de la iglesia, en la vida de aquel que se expone a la palabra de Dios, y tiene que ser derribar todos aquellos ídolos y todas aquellas malas costumbres, enseñanzas o lo que sea que nos aleje del verdadero mensaje de la salvación, del verdadero evangelio. Y mire lo que hace el Espíritu en el versículo 12, en medio del encaro que Pablo tiene con el mismo Satanás. Mire el resultado del evento. Versículo 12, y con esto vamos a ir cerrando. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué hizo? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Para cerrar, es triste, como dijo el hermano, ver cómo el temor ha invadido la mente, el corazón de la gente, porque la gente, en lugar de abrir la escritura, agarran el control remoto de un televisor, encienden el televisor, y lo que empiezan a ver es lo que Satanás quiere mostrarle a sus ojos. Se los están llevando. Niños ahí les arrancan de sus papás. Hermano, si usted está en las manos de Dios, y con esto yo creo que lo quiero decir con mucha cuidado, si usted está en las manos de Dios, y esta ha sido mi postura, y por eso quiero recalcarlo, ha sido mi postura hoy y fue mi postura hace 15 años. Yo no voy a cambiar el mensaje del Evangelio, o voy a apoyar a hombres y a mujeres que están en contra de los designios de Dios y de su palabra por una conveniencia propia. No puedo, no debo, y si hay una conciencia en mí, yo tengo que ir siguiendo la voz de mi conciencia que me dice: si no te conviene, no importa si estás agradando a Dios. Entonces, hermano y hermana, si usted está en las manos de Dios, si usted ha confiado en Dios como su Salvador y ha depositado su confianza en su Hijo Jesucristo, no hay nada que lo pueda separar de Él, donde quiera que nosotros estemos. Quiera Dios que nuestros ojos sean abiertos a la verdad, que nuestros ojos sean guiados hacia toda verdad, y que no confiemos
en lo que el hombre dice, ni de uno ni del otro lado, porque entonces a nosotros se nos podría sentar bien el texto aquel que dice, maldito aquel que confía en otro hombre. Su confianza y la mía está en aquel que vence demonios, que venció la muerte, y por eso puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, confiemos en la total y absoluta voluntad de Dios revelada a través de su palabra. Oremos. Padre bendito, te damos las gracias porque el viernes hablábamos, Señor, que este hombre Pablo en el capítulo 1 de 1 Timoteo dice que tú le tuviste por fiel poniéndole en el ministerio. Y formulábamos la pregunta que cómo es que un Dios tan santo y tan bueno puede permitir o puede mandar a gente al infierno, pero la realidad es que la pregunta real debería de ser, ¿por qué un Dios tan santo y tan justo y tan bueno decide salvar a alguien o a algunos? Y esa es la pregunta que nosotros traemos, Señor. Queremos ser guiados por tu Espíritu, por ti, Señor. No por nuestros sentimientos, no por nuestras emociones, no por nuestras voluntades, Señor. Que si nuestra voluntad es guiada y gobernada por tu Espíritu, Señor, sí lo queremos hacer. Mientras, Señor, no queremos ir en contra de ti, de tu palabra. Por favor, ayúdanos a permanecer en ti, Señor, a obedecerte. Y una vez más, Señor, tú sabes que mi oración ha sido al exponernos, Señor, a este texto, no sonar insensible, no considerar, Señor, la situación. Yo te ruego, Señor, que tú pongas en cada uno de nosotros ese mismo sentir. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos. Señor, danos fortaleza y no permita, Señor, que nuestras mentes sean gobernadas por lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan, sino por lo que tu palabra y lo que tú ya designaste para tu iglesia. Bendice, Señor, y dale paz a cada uno de nuestros corazones. Nuestra confianza está en ti y lo hemos cantado y lo hemos gritado, Señor, de que nuestra esperanza en vida y muerte está en ti. No permitas que de un día para otro ese canto o esa convicción se vea o sufra una metamorfosis que cambie. Señor, llénanos de tu Espíritu. Habilítanos, Señor, con tu Espíritu. Que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras voluntades sean gobernadas como lo fue la mente y el corazón, las voluntades de estos dos hombres que se enfrentaron una vez más al poder demoníaco en oposición a la verdad,
pero que al final, Señor, este pasaje nos muestra que Satanás ya ha sido vencido, que la luz prevalecerá en contra de las tinieblas, que la verdad prevalecerá en contra de la mentira, que Dios prevalecerá en contra de Satanás. Ayúdanos, Señor, a meditar en ti y no en lo que sucede en nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, como lo hacía esta iglesia en Antioquía, ayunaban y oraban y se depositaban en tus manos e iban y confiaban y tú les ayudabas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de haber meditado en tu palabra, en estas verdades, que por favor yo te ruego que no sean negociadas por nada, Señor. Y tú la has de honrar a su debido tiempo. En el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre, oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pero no.